Ya, comenzamos, voy a compartir de nuevo pantalla. Entonces, como les decía, energía rotacional y momento de inercia es lo que vamos a ver hoy, el penúltimo tema, y les voy a mostrar el problema clave, que es el que vamos a resolver al final de esta clase, y que dice del movimiento rotacional de un ventilador que cuelga de un techo que demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 240 RPM. Dice también que al mirarlo desde abajo gira en sentido contrario a los punteros de un reloj, y que cada una de las aspas tiene una masa de 2,5 kg y 60 centímetros de largo. Entonces nos dicen que supongamos que la aceleración angular es constante durante la partida y nos piden determinar su magnitud y su dirección. Y después construir un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima. ¿Ya? Entonces a esto tenemos que llegar hoy al final de la clase. Antes de eso, vamos a ver movimiento con rapidez angular constante. Entonces vamos a considerar el movimiento de una barra de largo L que gira alrededor de un eje P donde está pivoteado con una rapidez angular constante omega en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces eso sería una cosa así. A ver, es como, imaginemos que la barra es esta regla, ¿ya? No sé si están... ¿sí? Entonces yo la pivoteo en un punto y la hago girar. Entonces la pivoteo, por ejemplo, aquí, y esto giraría así, con rapidez angular constante. Bueno, a mí no me sale, pero ahí. Eso tiene rapidez angular constante. Esa es la situación, ¿ya? Entonces, nos dice, vuelvo a compartir pantalla. Dice, el largo de la barra sería L, en este caso es la reglita esta. La rapidez angular con que gira es constante, omega, y nos muestran dos puntos, uno en el extremo, que es el punto B, y otro en un punto entre medio de su longitud. Y hay unas preguntas. Primero, y ahora van a tener que participar. Primero, ¿cuál de los dos puntos marcados se mueve con mayor rapidez lineal? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto está girando entonces? ¿Sí? ¿Amparo? ¿Cuál se mueve con mayor rapidez lineal? ¿A? ¿El punto A? ¿Ya? ¿Alguien opina distinto? El punto B por perímetro que recorre es más grande que este lineal y lo hace al mismo tiempo. El Josías dice que el B va más rápido porque recorre más perímetro en el mismo tiempo. Ya, ¿alguien tiene otra opinión? La persona que piensa que el punto A, por ejemplo, podría argumentar por qué el A va más rápido. Entonces, si yo tengo la barrita, por ejemplo, la va a ser más chiquitita, esa es la barrita, y yo la hago girar respecto a este punto, entonces esto va a rotar así. Bueno, supongamos que esto es más... Uy, me quedó bacán. Bueno, entonces este es el punto P, el punto A haría una trayectoria así, y el punto B haría, este sería el punto A, y el punto B haría la trayectoria en azul, ¿cierto? Entonces, claro, el tiempo que tarda A en dar una vuelta es el mismo tiempo que tarda B en dar una vuelta. La diferencia es que el radio que hace A, ese es el radio de A, es menor que el radio de B. Ahora, recordemos que la rapidez angular es la rapidez lineal por el radio. No sé si se acuerdan de esta ecuación. Y lo que nos preguntan es por la rapidez lineal. Por lo tanto, la rapidez lineal, si yo lo despejo, va a ser igual. ¿Está bien eso, no? No, al revés. Hay que ver. Tienes que ir acortándome. Es al revés, que la rapidez lineal es la rapidez angular por el radio. Ahí sí. Entonces, en la rapidez lineal, V, es proporcional al radio. Mientras más grande sea el radio, más grande va a ser la rapidez lineal. Y en este caso, la rapidez angular de A es igual a la rapidez angular de B, porque barren iguales ángulos en tiempos iguales. Es decir, cuando A barrió 2 pi radianes, B también barrió 2 pi radianes. El mismo ángulo en el mismo tiempo, por lo tanto, las rapideces angulares son iguales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que la rapidez lineal de B
es mayor que la rapidez lineal de A. ¿Dudas de eso? O sea, va más rápido, B. Va más rápido linealmente, angularmente van igual. ¿Alguna duda de eso? ¿Seguros? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál de los dos puntos se mueve con mayor rapidez angular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los dos se mueve con mayor rapidez angular? Es la misma. Es la misma. ¿Alguien opina distinto? ¿No? Entonces, efectivamente, la rapidez angular de A es igual a la rapidez angular de B, ya que barren ángulos iguales en tiempo iguales. Y acuérdense que la rapidez angular es la variación del ángulo, es la variación de tiempo. Después nos preguntan, ¿cuál de los dos puntos tiene mayor aceleración radial? ¿Cuál era la aceleración radial? ¿Se acuerdan de eso? La aceleración radial también se le decía de otra manera. ¿La angular? La aceleración angular es alfa. Eso es otra cosa. A La ver, centrípeta, ¿no? la centrípeta. Sí, bien, Christopher. Y Sebastián también, que habla de la centrípeta. Efectivamente, la aceleración radial es lo mismo que la aceleración centrípeta. ¿Sí? Y hay una ecuación para la aceleración centrípeta, que es b cuadrado partido por el radio. O también como b, como b es igual a omega por r, entonces la aceleración centrípeta yo también la puedo escribir como omega cuadrado por el radio. Entonces, solamente viendo esta ecuación y sabiendo que la rapidez lineal de B es mayor que la rapidez lineal de A, entonces ¿cuál tiene mayor aceleración radial? ¿A o B? ¿Cuál tiene mayor aceleración centrípeta? B. Fíjense, si yo uso esta ecuación, esta que estoy marcando en azul, claro, B tiene mayor rapidez lineal, pero también tiene mayor radio. ¿Ya? Entonces B debería ser más rápido. Pero fíjense que el radio es inversamente proporcional, entonces tal vez nos convenga utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo omega, entonces así la aceleración centrípeta nos queda solo relacionada con el radio. El que tenga mayor radio va a tener mayor aceleración centrípeta. ¿Cuál tiene mayor radio? B. Por lo tanto, la aceleración centrípeta. Ay, no se borra. La aceleración centrípeta de B. No sé qué pasó ahí. Ahí sí. La aceleración centrípeta de B va a ser mayor que la aceleración centrípeta de A. Y la última pregunta es dibujar los vectores de aceleración-velocidad para ambos puntos, aceleración y velocidad. Entonces, en el fondo, si esto se estaba moviendo en sentido horario o antihorario, ya ni me acuerdo. Bueno, ahí están las ecuaciones, ven las que acabamos de usar. Esto se movía en sentido contrario a las agujas del reloj. Ok. O sea, está girando para acá. Como así, ¿cierto? Entonces, si esto está girando así, la rapidez lineal de A ¿hacia dónde va? En el fondo, esto tiene una trayectoria así, va para allá. La rapidez lineal de A, ¿para dónde va? ¿Cómo también se le llama la rapidez lineal? Velocidad Tangencial. 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 Velocidad lineal o tangencial. Ya, entonces en el caso de B, que está más fácil, eso. No sé quién está rayando, pero creo que entender lo que quieren decir. La palabra tangencial es porque va tangente a la curva. Entonces la velocidad tangencial de B va a ser una cosa, bueno, voy a tratar de que quede tangencial, pero en el fondo tiene que ser perpendicular al radio. Entonces voy a dibujar algo perpendicular al radio. Lo que pasa es que la trayectoria me quedó media fea, así que mejor la saco. Chao. Y nos quedaría una cosa así, ¿cierto? Esa sería la velocidad tangencial de B, y la de A tendría que ser también así, pero más pequeñita porque tiene menos radio. ¿Y la aceleración hacia dónde va? ¿Qué aceleración tiene? ¿Centrípeta? Tiene aceleración centrípeta y la
La palabra centrípeta significa que va hacia dónde. ¿Se acuerdan? Hacia el centro de la circunferencia. Entonces la aceleración centrípeta de B iría así. Esta sería la aceleración de B. Y la de A tendría que ser también hacia el centro, pero más chiquitita, porque tenía menos radio. Y ahí estarían los dibujos. Ahora, también podría tener aceleración tangencial. ¿En qué caso tendría aceleración tangencial? En caso de la que velocidad angular no sea constante. Exacto, en caso de que la velocidad angular no sea constante y por lo tanto la rapidez lineal tampoco sea constante. Pero no es el caso. En este caso tiene aceleración angular constante, por lo tanto su rapidez tangencial es constante y por lo tanto su aceleración solamente tiene componentes centrípetas. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso hasta ahí? Para continuar. Ya, esto es como lo que habíamos visto ya hace un tiempo atrás. Ahora dice, tenemos la misma barra anterior, en un instante su rapidez angular es omega 0, en sentido antihorario también, pero ahora tiene aceleración angular. Fíjense, la aceleración angular se representa con la letra griega alfa. Y aquí está, bueno, a bajar con azulito mejor. Entonces, alfa. Y alfa va en el sentido de las agujas del reloj. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto gira en sentido antihorario, es decir, voy a dibujar aquí la barrita de nuevo, esta es la barrita, aquí está el pivote, o sea, esto está girando así, en sentido, uy, ahora no me quedo tan bacán, está girando en sentido antihorario, ya ustedes se lo imaginan redondito, está girando en sentido antihorario, es decir, así, y nos dicen que la aceleración tiene sentido de las agujas del reloj. Ahora, yo quiero aclarar una cosa aquí de inmediato, porque en realidad se me había ido ese detalle que no lo había visto en la presentación que mandó el coordinador, pero lo voy a aclarar ahora. Una cosa es la dirección de giro, que puede ser horario y antihorario, y otra cosa es la dirección de la velocidad angular. Si algo está girando en sentido horario, no significa que la aceleración angular tenga sentido horario, porque el vector tiene una pura dirección, no puede tener más de una dirección. Le voy a dibujar acá en un cuaderno para que lo puedan ver mejor. Yo sé que tengo una pizarra digital y todo, pero ya van a cachar por qué. Ya miren. Si tengo un objeto que está girando, voy a dejar de compartir. Si tengo un objeto que está girando así, en esta dirección que aparece acá, ¿ya? No voy a decir horario ni antihorario porque ustedes están viendo la imagen invertida, aparece, así que por eso lo dibujo acá. Entonces, si esto está girando en esta dirección, ¿ya? La velocidad angular, que es un vector, omega, yo hago la regla, uso la mano derecha y sigo en el fondo con la mano derecha, como copio, digamos, la dirección de giro y me queda el pulgar para afuera. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser un vector omega que apunta hacia afuera. Y en ese caso, yo lo represento con un puntito. Entonces, omega tiene dirección saliendo de la pantalla, hacia afuera. Ahora, si el gallo girara para el otro lado, entonces el omega sería para adentro. ¿Ya? Entonces, también usamos la mano derecha, no es lo mismo que la regla de la mano derecha, porque esto no es un producto cruz, pero también se usa en el sentido de que yo sigo el giro y digo velocidad angular, perdón, hacia afuera o velocidad angular hacia adentro. ¿Ya? Entonces, no es, insisto, no es que el sentido horario antihorario sea la dirección de la velocidad, es la dirección del sentido de giro, pero la velocidad angular tiene dirección para adentro o para afuera. O bueno, para arriba, para abajo, si que estoy en este plano, ¿cierto? Sería aquí sería hacia abajo, o estar girando para allá, sería para arriba. Ahora, lo que nos dicen en el problema es que esto está girando en un sentido antihorario y la aceleración angular va para el otro lado. En el fondo lo que quieren decir es que, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, esto está girando en esta dirección, por lo tanto, si usamos la mano derecha, ustedes traten de hacerlo en su casa, la rapidez angular va a ser un vector que va hacia afuera. Pero nos dicen que la aceleración angular, alfa, va hacia adentro. Entonces, ¿qué podríamos pensar del tipo de movimiento que está describiendo la barra? ¿Qué creen ustedes? Si la dirección de la velocidad es opuesta a la dirección de la aceleración angular. ¿Está frenando? Exactamente. Significa que la barra está frenando.
Entonces, tiene una rapidez angular inicial omega 0 en una dirección y tiene la aceleración angular en dirección contraria, y por lo tanto la barra va frenando. Y nos dicen después acá que comparemos, aquí, que comparemos la magnitud del vector aceleración y dibujar los vectores aceleración para ambos puntos, porque ahora sí esto está teniendo aceleración tangencial. Entonces, si yo tengo aquí el punto A, bueno, lo voy a hacer más grande, ¿ya? Esa es la circunferencia, aquí está la barrita. Ahora voy a aprovechar de usar esta cuestión que es bacán. A ver. Bueno, queda un poco feo. Ya, esa es la barrita. Entonces, el punto A, que está aquí, y acá está el punto B. El punto A, esto está girando en sentido horario, antihorario, perdón, o sea que omega es hacia afuera, pero la aceleración angular, no voy a dejar así, aceleración angular alfa es hacia adentro, va frenando. Por lo tanto, significa eso, porque nos dicen la magnitud de los vectores de aceleración. Ya, pues, anteriormente habíamos dicho que tenía una aceleración centrípeta en dA, y acá tenía una aceleración centrípeta mayor porque tiene mayor radio, aceleración centrípeta de B. Pero ahora además vamos a tener aceleración tangencial, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque hay aceleración, porque ya esto no es constante, omega ya no es constante. Entonces, si yo solo me fijo en el punto A, voy a fijarme solo en el punto A, ya, este es el punto A. La velocidad, si esto está girando en sentido antihorario, la velocidad lineal habíamos dicho que era para acá. ¿Ya? Esta sería la velocidad de A. Pero esto va frenando, por lo tanto, ¿hacia dónde va la aceleración lineal de A? ¿En sentido opuesto a la velocidad? Exactamente. Si esto va frenando, la aceleración tangencial iría en dirección opuesta. Voy a sacar esa de ahí. Y la aceleración lineal iría acá. Esa sería la aceleración, voy a ponerle una T, tangencial de A. Y ahí yo tengo las dos componentes de la aceleración de A. Una radial, que la radial o centrípeta siempre va a apuntar hacia el centro, y una tangencial que puede ir en la misma dirección de la velocidad tangencial o en dirección opuesta en función si es que esto va cada vez más rápido o cada vez más lento. Entonces nos queda que el vector aceleración para A, voy a agrandar esta cuestión mejor, el vector aceleración para A, esto lo vamos a sacar de aquí. Esta era la aceleración tangencial de A. Y el vector aceleración me va a quedar un vector así. Este blanquito va a ser la aceleración de A. Y eso es todo. Y para el punto B, la misma cosa. ¿Ya? Solamente que las flechas van a ser más grandes porque tiene mayor aceleración centrípeta, porque tiene más R, tiene más radio. Y también va a tener mayor tangencial porque tiene mayor rapidez lineal, pero la aceleración, aquí tendríamos una centrípeta más grande, una tangencial más grande y por lo tanto una aceleración total más grande que esta, pero también tiene la misma dirección. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Dudas de eso? Esto fue lo que nosotros vimos la primera clase cuando volvimos a esta modalidad virtual. Bueno, esta introducción de movimiento circular, este recordatorio de movimiento circular, se hace justamente porque ahora vamos a entrar a momento de inercia. ¿Ya? Y el momento de inercia es bueno, lo vamos a deducir primero. ¿Ya? Esto no está en la PPT, así que yo voy a usar pizarra acá, porque me dio lata hacerlo todo yo en digital hace mucho tiempo. Así que voy a rayar. Tenemos un cuerpo rígido, acuérdense que un cuerpo rígido es un cuerpo que no se iba a deformar, que no se iba a romper, nada de eso. Y este cuerpo rígido está formado por n partículas, ¿cierto? N partículas chiquititas, infinitas, y esto gira en torno a un eje fijo. O sea, es un cuerpo que está girando. Así como la regla antes que giraba arriba de la mesa, pero cualquier cuerpo, no necesariamente una barra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, me voy a anotar un elemento, una parte de este cuerpo, que voy a llamar este M chiquitito de aquí, entonces voy a decir, bueno, este M chiquitito está a una distancia R, de hecho, ya, bueno, está a una distancia
R del eje de rotación, porque en el fondo este genera esta trayectoria cuando gira este objeto. Este otro M de aquí, M2 por ejemplo, genera esta trayectoria, tiene otro R. Este de aquí, por ejemplo, M3, tiene otra trayectoria, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, yo podría decir, bueno, la energía cinética de este, voy a borrar aquí para quedarnos con el primero. Teníamos SR de ahí. Ya. La energía cinética que tiene este elemento del cuerpo completo, energía cinética es 1/2 de la masa m por su rapidez lineal al cuadrado. Pero la rapidez lineal es omega por r. Entonces en realidad yo voy a escribir 1/2 de m por omega, bueno, me quedaría, como está todo al cuadrado, omega cuadrado, r cuadrado. Esa sería la energía cinética de un elemento. Si yo quiero saber la energía cinética total, completa, de todo el cuerpo, entonces tengo que hacer una sumatoria de todas las energías cinéticas que componen de las n partículas que componen el cuerpo completo. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, me va a quedar, bueno, la energía cinética le voy a poner K nomás, para no escribir total a cada rato, va a ser 1/2 de la primera masa por omega, su primer omega al cuadrado por r, que el r que sea, al cuadrado, más 1/2 de la otra masa, voy a ponerle mejor 1, 2, 3, lo voy a enumerar. Ahí. La masa 1 por omega 1 por R1. Después tomo una masa 2 que tiene un omega 2 por otro R2. Después tengo una masa 3 por un omega 3 al cuadrado por un R3 y así hasta el n, ¿cierto? Hasta que tenga n masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo esto en el fondo, primero, todos tienen la misma rapidez angular. Por lo tanto, yo puedo factorizar aquí y decir que lo que tienen en común esto es la rapidez angular, porque omega 1 es igual a omega 2, es igual a omega 3, y a eso le vamos a llamar igual a omega nomás. Entonces puedo factorizar por 1/2 y por omega, y me va a quedar m1 por r1 cuadrado, más m2 por r2 cuadrado, más m3 por r3 cuadrado, más las que sean. En el fondo, voy a pasar a lápiz blanco aquí porque se ve mejor. En el fondo la energía cinética total va a ser 1/2 de omega por esto que yo lo puedo escribir como la sumatoria de todas las masas que estoy tomando por todas sus distancias respecto al eje al cuadrado. ¿Ya? A esto quería llegar porque, voy al chat, alguien está preguntando algo, dice omega cuadrado. Ah, sí, omega cuadrado. Gracias, Sebastián. Entonces aquí factoricé por omega cuadrado. Muy bien, se me había ido. Entonces yo les decía que a esto quería llegar porque a la expresión sumatoria de todas las masas por todo lo r al cuadrado se le llama momento de inercia. Esto es el momento de inercia o inercia de rotación. Inercia de rotación. Y se representa con la letra I, como el impulso, pero sin la flecha porque esto es un escalar. O sea que el momento de inercia para un sistema de partículas es la sumatoria de todas las masas por todas las distancias de cada una de esas masas al cuadrado, donde esa distancia es la distancia al eje de rotación. Entonces R es la distancia entre la masa, donde se ubica la masa, que es una masa, vamos a ponerle partícula nomás, porque son masas puntuales, y el eje de rotación. Y m, obviamente, es la masa de cada partícula que compone el sistema. Entonces, el momento de inercia es la sumatoria de todas las masas por todas sus distancias al cuadrado respecto al eje. Ese es el momento de inercia, o esa es la inercia de rotación para un sistema de partículas. Ahora, ¿qué significa esta cuestión? ¿Qué significa, digamos, conceptualmente? La inercia de rotación es análogo a la inercia de traslación que corresponde a la masa. Ya cuando nosotros vimos las leyes de Newton, en Física 100, creo que lo vieron,
y lo vimos y lo usamos después acá en 110. Entonces, decíamos, la primera ley se llama primera ley de inercia, y tiene que ver con que si un cuerpo tiene masa, se resiste a cambiar su estado de traslación, y mientras más masa tenga, más se va a resistir a moverse, o a frenarse, o a desviarse, o a lo que sea, Entonces, si yo tengo un objeto que va viajando por el espacio, da igual, si este objeto tiene más masa, tiene más inercia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a costar más cambiar su estado de movimiento traslacional. ¿Ya? Entonces, en un movimiento de traslación, tenemos masa, o sea, la masa es la medida de la inercia, es cuánto se resiste el cuerpo a cambiar su estado de movimiento traslacional, y el análogo a la traslación es la rotación. Y en el movimiento de rotación, el análogo a esto sería el momento de inercia. En el fondo, el momento de inercia tiene que ver con la resistencia que tiene un sistema o un cuerpo a cambiar su estado de movimiento rotacional. Es decir, un cuerpo tiene más inercia de rotación o tiene más momento de inercia cuando más le cuesta comenzar a girar o frenar si es que está girando, o acelerar angularmente si es que ya está girando, o lo que sea. En el fondo, cambiar su estado de movimiento rotacional. ¿Ya? En la resistencia que tiene un sistema o un cuerpo a girar o a cambiar su estado de movimiento rotacional, básicamente. Entonces, masa es a traslación, como momento de inercia es a rotación. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende el momento de inercia? También depende de la masa. Efectivamente está la masa metida aquí, pero no solo depende de la masa, sino que también depende de la distancia a la que está la masa respecto al eje de rotación. Entonces depende de la distribución de la masa. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, y aquí salen los típicos ejemplos de una bailarina de ballet que cuando gira, está girando, ¿cierto?, sobre su eje a lo largo de su cuerpo, y si la bailarina junta los brazos, entonces gira más rápido, porque claro, cuando junta los brazos disminuye R, la masa está más cerca del eje, y por lo tanto la bailarina gira más rápido. Y si quiere frenar, extiende los brazos, y aumenta el R, aumenta el I, aumenta la inercia, y si aumenta la inercia le cuesta más girar, y por lo tanto gira más lento. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo? No sé, ustedes pueden, yo no tengo aquí en mi casa sillas de escritorio con rueditas, pero cuando hago clases presenciales llevo una silla con ruedas de escritorio y hago el ejercicio con unas mancuernas de hacer girar a un estudiante, ¿cierto? Abre los brazos, junta los brazos y esta persona gira más rápido. Yo les puedo colgar, de hecho tengo videos de estudiantes, creo, haciendo eso. Se los puedo colgar después en el Drive, aunque ustedes pueden poner en YouTube momento de inercia y le van a salir un montón de videos de bailarinas de ballet o bailarines de ballet y de gente girando y cambiando su inercia de rotación. Entonces la gracia de esto es que no basta tener mucha masa para que le cueste rotar, sino que también tiene que ver con la distribución de la masa. ¿Alguna duda hasta ese momento? Hasta este momento, ¿verdad? Ven, entonces acá en la PPT, que es lo que nos mandó el coordinador, sale la misma ecuación. ¿Ya? Ahora, antes que se me olvide. Si yo vuelvo aquí, voy a darme un poquito más de espacio. Si yo vuelvo aquí, y a esto nosotros lo llamamos inercia, momento de inercia, entonces la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la inercia por omega cuadrado. Y esta energía cinética es la energía cinética de rotación. Energía cinética rotacional, o de rotación. Ahí ustedes imaginen que dice rotacional. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora otra energía cinética, además de la que ya conocíamos, porque la que ustedes conocían era, voy a ponerle aquí rot para que se acuerden, la que ustedes conocían era 1/2 de m por b cuadrado. Esto es la energía cinética traslacional. Entonces, claro, fíjense, análogo a la masa, la inercia de rotación. Análogo a la rapidez lineal, la rapidez angular. ¿Se fijan? Entonces, si seguimos con la analogía que estábamos viendo antes de fuerza y torque, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la energía cinética traslacional, esta es la energía cinética rotacional. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo que solo gira, si solo gira, solo rota, entonces tiene energía cinética rotacional. Si solo se traslada, entonces tiene energía cinética traslacional, 1/2 mv cuadrado. Pero el objeto puede rotar y trasladarse. Una pelota, por ejemplo, que va avanzando por el suelo. La pelota rueda y avanza. Entonces ahí tendría rotacional y traslacional, las dos energías cinéticas. Entonces la energía cinética total corresponde a las dos. ¿Ya? Y evidentemente se va a medir también en joules. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno,
eso es lo que aparece aquí en la PPT. Yo después les recorto esta cuestión y se los dejo más bonito en la PPT que les cuelgo en el Drive. Entonces tenemos, fíjense, la energía cinética rotacional, que es lo que puso aquí el coordinador, esta ecuación. Ahí. Un medio de, bueno, aquí llegó a esto, ¿no? Al 1/2 de I por omega cuadrado. Esa es la energía cinética rotacional. Y llegó aquí el momento de inercia, bueno, eso, lo que les acabo de explicar. Entonces, este es el momento de inercia para un sistema de partículas. ¿Y qué unidad de medida va a tener esto? La unidad sería, tenemos la masa en kilogramos, y la R es una distancia, entonces sería kilogramos por metro cuadrado. Y esa unidad se llama kilogramo por metro cuadrado, no tiene ningún nombre específico, entonces esa es la unidad, ya está. ¿Dudas, dudas, dudas? Ahora, antes de hacer este ejercicio, yo les quería mostrar, ya que la otra vez les traté de mostrar videos de YouTube, pero se veía pegado porque mi internet es nefasto. Entonces les voy a mostrar otra cosa. Yo hace unos años construí unos dispositivos, que son, voy a dejar de compartir pantalla para que vean esta cuestión más grande. Estos dispositivos justamente los hice para explicar momentos de inercia. ¿Ya? Miren, son unas tapas de PVC ordinarias, comunes y corrientes, a las cuales les hice una ranura y le puse unas bolitas que son bolitas de los mouse viejos. Antiguamente, cuando ustedes eran chiquititos, y yo no, los mouse no tenían láser, sino que funcionaban con unas bolitas. Así eran las bolitas de los mouse. Entonces lo que yo hice fue perforar estas cuestiones y les pegué estos tornillos con estas tuercas, de tal manera que esto pase por aquí y yo con la tuerca pueda cambiar la posición de la bolita a lo largo de la ranura. ¿Para qué hice esta cuestión? Porque hice dos iguales. Entonces, en uno, las bolitas están en los extremos y en el otro, las bolitas están en el centro. Obviamente yo no puedo mover estas cuestiones. ¿Para qué hacemos esto? Porque estos dos dispositivos tienen la misma masa. Ya yo en el momento en que lo diseñé, me preocupé de que tuvieran la misma masa. Ya hace tiempo que no los maso, pero eso no debería haber cambiado mucho. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál de estos dos tiene, vamos a llamar que este es el 1, o el A mejor, este es el A y este es el B? Entonces, ¿cuál de los dos tiene el mayor momento de inercia? ¿El A? ¿Por qué? ¿Mayor radio o no? O sea, si yo hiciera girar esto, así, tiene la misma masa, pero las bolitas tienen la masa más lejos del eje de rotación, porque el eje sería un eje que está atravesando así esto. Entonces, estas bolitas tienen R mayor que estas bolitas, que están más cerca del eje. Por lo tanto, como estas tienen mayor R, y la inercia tiene que ver con el R al cuadrado, este va a tener, efectivamente, como dice Luis, mayor I, mayor momento de inercia. Por lo tanto, si este tiene mayor momento de inercia, ¿a cuál le va a costar girar más? ¿Al A o al B? ¿Ana? Efectivamente, si este tiene mayor inercia, tiene más resistencia a cambiar su estado rotacional, por lo tanto le va a costar más girar. O si ya está girando, me va a costar más detenerlo. ¿Ya? Entonces, para que me crean, les voy a mostrar esto en un plano inclinado, que voy a improvisar ahora aquí en mi casa. A ver. Bueno, esto en clase yo lo hago en las mesas de la sala de clase. Entonces, miren, no sé si... Esta es una mesa, voy a ponerle unos libros en las patas de acá para inclinar la mesa. Y entonces, ahí está el plano inclinado. ¿Lo ven bien? Sí. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer es soltar estos dos, porque esto puede girar así, ¿ven? Entonces voy a soltarlo al mismo tiempo, desde aquí, para que vean cuál va a llegar primero, abajo, o cuál va a acelerar más. Entonces lo voy a soltar ahora. No sé si alcanzan a notar que el B, no me acuerdo cuál era, agarra bolita, en el fondo más bolito que el otro. Acelera más, angularmente. Bueno, y linealmente también. Voy a poner adelante ahora. De hecho, miren, le va a dar ventaja a este. No sé si lo ven que este está más adelante. Le va a dar ventaja al otro. Lo suelto. Bueno, ahí no lo he hecho. Y se nota que este tiene mayor aceleración angular. O sea, este va más rápido, este de acá, porque tiene menos inercia de rotación, le cuesta menos girar.
¿ya? Por lo tanto, puede alcanzar una mayor rapidez angular en el mismo tiempo. ¿Se entiende la idea, chiquillos? Sí. Entonces, con eso, ahora vamos a hacer el problema de ejemplo que hay en la presentación. Voy a compartir pantalla de nuevo. Ya. El problema dice... Uy, se pegó. ¿Ven bien o está medio corta? Ahí sí. Dice, considere... Voy al chat. Ah, ya. Bastián pregunta, ¿qué define el centro de rotación? Bueno, depende de cómo esté girando. Pregunta, ¿qué define el centro de rotación? ¿Momento de inercia mínimo? No, pues, mira. Si yo tengo esto, bueno, voy a hacer otra cosa. Más simple. Si yo tengo, por ejemplo, un cuaderno, este cuaderno, entonces yo lo puedo hacer girar respecto a un eje que yo defina. Entonces cuando yo hablo del momento de inercia, yo digo momento de inercia respecto a qué. Siempre hay que decir momento de inercia respecto a algo. En este caso, de los dispositivos, era respecto a un eje que pase por su centro de masa, que claramente está en su centro geométrico, y es perpendicular al plano del disco. Entonces, si este es el disco, el eje sería perpendicular al plano y pasa por aquí. Porque yo perfectamente esto podría hacerlo girar así también, o podría hacerlo girar así, o podría buscar mil maneras. Por ejemplo, lo mismo con este cuaderno. Yo digo, ya miren, o sea, calculen el momento de inercia, por ejemplo. Calculen el momento de inercia de este cuaderno respecto a su centro de masa. Ya, pues su centro de masa, si eso tiene una distribución homogénea, debería estar aquí, en el centro geométrico. Pero un eje que pase por ahí podría ser, por ejemplo, un eje así. Si es un eje así que esté saliendo, entonces podría estar girando así. Pero también podría girar así, que en un eje que esté haciendo en el fondo paralelo al plano del cuaderno, y también ese eje pasa por el centro de masa. ¿Se fijan? O también incluso podría estar girando así. O podría estar girando así. Bueno, ese sería el primer caso. Entonces, cuando yo digo respecto al eje, tengo que decir, un eje, no basta con decir que un eje que pase por el centro de masa, sino que también cuál es el eje, si es perpendicular al plano del cuaderno, si es paralelo al plano del cuaderno, si es paralelo al plano pero que pasa por longitudinalmente o transversalmente por el cuaderno, es decir, si va a girar así, o va a girar así también, por ejemplo, o así, bueno, todo eso tenemos que definirlo. Ahora, la gracia de esto es que cuando yo quiero hacer girar un cuerpo o un sistema de partículas, el momento de inercia mínimo, o sea, la situación óptima, es cuando el eje pasa por el centro de masas, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un sistema, vuelvo ahora a la presentación, si yo tengo un sistema de... ahí está desconectado. Ahí sí. Si yo tengo un sistema de dos partículas, esa y esa, ¿ya? El centro masa está aquí, en el centro geométrico. Si yo hago girar esto así, va a tener un momento de inercia. Si yo pongo otro eje aquí, por ejemplo, que está lejos del centro masa, a mí me va a costar más girarlo. Y si lo pongo acá, por ejemplo, me va a costar más girarlo. En el fondo, lo mismo pasaría con una cuchara balo. No es lo mismo hacerla girar así, ustedes lo pueden hacer con su cuaderno, que hacerla girar respecto a un extremo. Aquí me cuesta más hacerla girar, porque tiene más inercia, tiene más masa lejos del eje. Pero el momento de inercia mínimo de esto es cuando yo lo hago girar respecto a su centro de masa. De hecho, yo podría, si ustedes quisieran determinar el centro de masa de un cuerpo, podrían hacerlo girar en distintos ejes y ahí hacer como trazar línea y determinar dónde está el centro de masa cuando o sea, considerando en qué situación su inercia es mínima. No sé si eso responde a la pregunta de Sebastián, parece que había hecho la pregunta. No, Bastián, perdón. Sí, ya, bacán. Seguimos entonces. Dice, considere el siguiente cuerpo. Tenemos una varilla recta, un alambre, de masa despreciable que tiene 3 masas incrustadas como se muestra en la figura. Todas las masas son iguales, tienen valor m, están igualmente distribuidas a una distancia r, y nos piden calcular la energía cinética que adquiere este sistema cuando lo hacemos rotar con rapidez angular omega de dos maneras distintas. Primero eligiendo el eje de rotación en el centro y luego en uno de los extremos. ¿Ya? Entonces voy a tomarme un espacio aquí.
tomarme más espacio. Ya. Entonces, en el primer caso nos dicen que pongamos el eje en el centro geométrico. Entonces, si yo tengo esto acá, voy a hacer esto más simple, ¿ya? Esta es la barra, bueno, esta es la barra, aquí está la masa M, aquí está la otra masa M, y aquí está la otra masa M. Y yo voy a hacerlo girar respecto a este eje que pase por su centro. Entonces, a este primer momento de inercia, le vamos a llamar momento de inercia 1, va a ser, si este le llamo M1, M2 y M3, ese va a ser el momento de inercia de la masa 1, más el momento de inercia de la masa 2, más el momento de inercia de la masa 3 respecto a este eje. Entonces, este sería el momento de inercia total. Ya, y no más. Mejor. Ahora, ¿cómo sería esto? M1 por R1 cuadrado más M2 por R2 cuadrado más M3 por R3 cuadrado. Porque estoy considerando que las masas son puntuales, por lo tanto usamos la ecuación para masas puntuales, que es la sumatoria de todas las masas por todo lo R cuadrado. Ahora todas las masas son iguales, entonces M1 vale M. ¿A qué distancia está M1 del eje? ¿Cuál es esta distancia? Que nos definen acá. R. Entonces M por R cuadrado. La masa 2 vale M. ¿A qué distancia está la masa M del eje? 0. 0, porque está en el eje. ¿Y la masa 3, a qué distancia está del eje? R. R grande también. Por lo tanto, este momento de inercia nos queda que es 2M por R cuadrado. ¿Ya? Es el momento de inercia cuando el eje está en el centro. Si me dicen que ahora elija un eje en el extremo, que puede ser cualquier extremo, voy a elegir, por ejemplo, el extremo izquierdo. Ahí. Vamos a darme un poquito más de espacio. En el extremo izquierdo tenemos, caso 2, aquí están de nuevo M1, M2 y M3. Aquí está la barra y aquí está el eje. Entonces esta cuestión está girando así. Ese es el eje. Entonces este nuevo momento de inercia va a ser M1 R1 cuadrado, voy a escribirlo todo, M2 R2 cuadrado, M3 R3 cuadrado. La masa M1 vale M. ¿A qué distancia está la masa 1 del eje? 0. 0. La masa 2, ¿a qué distancia está del eje? R. R mayúscula. ¿Y la masa 3? 2R. 2R, pero ese 2R está todo al cuadrado, por lo tanto nos queda, ese 2 al cuadrado me queda 4, 4mr cuadrado más mr cuadrado, llegamos a 5mr cuadrado. ¿Se fijan que este nuevo momento de inercia, le voy a poner momento de inercia prima, es 5mr cuadrado y el otro 2mr cuadrado, es decir, este es mayor, por lo tanto este sistema le cuesta más girar que al anterior. Ya ese es un ejemplo para calcular momento de inercia de masas puntuales. Como no tenemos datos numéricos, no le voy a poner la unidad de medida, por supuesto, lo dejamos expresado. ¿Dudas hasta ahí de este problema? ¿No? Seguimos. Ah, pero espérense, lo que nos estaban pidiendo era la energía cinética. Nada que ver, pues yo estaba sacando el momento de inercia. Pero claro, la energía cinética Lo necesitamos. es 1/2 de I por omega cuadrado. O sea que la energía cinética sería 1/2 por 2mr cuadrado y nos da la rapidez angular que es omega, se nos van los dos. Por lo tanto, en este caso la energía cinética es de mr cuadrado omega cuadrado. Este sería el primer caso. Y en este otro caso, la nueva energía cinética sería 1/2 por 5mr cuadrado por omega cuadrado. O sea, esto es 5/2 de mr cuadrado omega cuadrado. Entonces, ¿cuál tiene mayor energía cinética? Porque en este caso tiene la misma rapidez angular. ¿Cuál tiene mayor energía cinética? K'. El segundo caso. ¿Sí? Tiene 2,5 veces más energía cinética que el primer caso. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema, si girara así, en un extremo, eventualmente si esto choca, haría mayor trabajo. O también se tuvo que invertir mayor trabajo para lograr que esto girara con esa rapidez angular. Ahora, cuando nosotros vemos momento de inercia, decimos, bueno, si yo podría calcular también momentos de inercia respecto a ejes que no están en el centro de masa. Ya eso se llama teorema de los ejes paralelos, o también se le llama teorema de Steiner. Pues, bueno, supongo que Steiner es un apellido. Creo que es con una N, bueno, no me acuerdo.
Entonces dice, podemos calcular el momento de inercia de un cuerpo de masa m respecto a un eje de rotación. Lo importante es que este eje que yo elija sea paralelo a un eje que pase por el centro de masa. Y para eso usamos esta ecuación. Entonces, el momento de inercia respecto a cualquier eje, un eje arbitrario, va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa total de todo el sistema, por la distancia que hay al cuadrado entre el eje arbitrario y el eje que pasa por el centro de masa. Entonces, como dice aquí, comprobar con el problema anterior. Entonces, si yo tengo el problema anterior, yo digo, bueno, teníamos inicialmente el sistema de 3 masas girando, este era el sistema de 3 masas, 1, 2, 3, girando respecto a su centro de masa. Así, ese es el eje. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto a un eje paralelo a este, por ejemplo, las mismas 3 masas, pero respecto a un eje paralelo, este eje paralelo, este nuevo eje, entonces, sabiendo que este momento de inercia respecto a su centro de masa nos había dado 2mr cuadrado, para este caso, 2mr cuadrado, entonces digo, bueno, puedo usar el teorema de Steiner, que dice que el momento de inercia para cualquier eje va a ser igual al momento de inercia del centro de masa, más la masa total, por la distancia entre los ejes al cuadrado, es decir, esta distancia entre el eje del centro de masa y el eje cualquiera. Si yo reemplazo eso, yo sé que esto es 2mr cuadrado. M es la masa total. ¿Cuál es la masa total del sistema? ¿Cuál es la masa total del sistema? 3M. 3m. Y la distancia entre el eje del centro de masa y el eje arbitrario, como está en el extremo, sería r, y está al cuadrado. Por lo tanto, llegamos a que el momento de inercia de ese eje es 5mr cuadrado. O sea, es lo mismo a lo que habíamos llegado antes. Acá. ¿Se entiende, chiquillo? Eso es un 5, por si acaso. Ahora, a este caso es como, ¿para qué voy a usar el teorema de los ejes paralelos? Pues si lo puedo sacar por separado. Sí, es cierto, parece tonto. Pero cuando veamos el momento de inercia para sólido rígido, ahí no es tan trivial sacarlo de la otra forma. Así que es conveniente este teorema. Lo vamos a usar, de hecho, más adelante. Y las próximas clases. De hecho, chiquillos, nos quedan poquitas clases. Aparte de esta, nos quedan 3 clases nomás. Pues. La de ejercitación de esta, más la última de materia y la última de ejercitación. Bacán. Ya, duda hasta ahí porque vamos a entrar a sólidos rígidos. Porque hasta aquí somos masas puntuales. Nos vamos a ir a sólidos rígidos ahora. ¿Alguna duda hasta este momento? Ya miren. Para sólidos rígidos, yo voy a deducir el momento de inercia de una barra que gira respecto a su centro de masa. Esto no está en la presentación, así que lo voy a hacer a mano. Imagínense que tengo una barra homogénea de largo L, masa M, y que la hago girar respecto a un eje que pase por su centro de masa. Bueno, imagínense que el eje, ese es el eje. ¿Ya? O sea, una regla, por ejemplo, girando respecto a su centro de masa. Una cosa así. ¿Ya? Pero estas reglas en realidad no son masas puntuales, por lo tanto no puedo decir que es la sumatoria de todos los MI por el raíz cuadrado, porque en realidad esto está compuesto por infinitas masas puntuales. Entonces esto ya no es un conjunto de masas puntuales, esto es un sólido rígido, así como también podría tener una pelota, hueca, maciza, un cilindro, un aro, una argolla, etc. Una plancha, y así. Entonces yo voy a deducir cómo calcular el momento de inercia para esta regla, y de ahí les voy a dar otros momentos de inercia no. Entonces, para eso yo voy a suponer que esta barra de masa M mayúscula y largo L la voy a dividir en 10 masas, en 10 partes. Déjenme ver si puedo... No. Ya, voy a usar la pizarra de acá porque esta cuestión necesito más espacio. Entonces voy a dividirlo en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí. Esta es la regla y está girando aquí. Entonces, si yo lo divido en 10 partes, cada una de estas partes, ¿qué masa tiene? Este, por ejemplo, ¿qué masa tiene?
M partido 10. M partido 10. Cada uno tiene M partido 10 de masa y tiene una longitud también de L décimo. ¿Cierto? Entonces, yo voy a considerar en realidad que la regla está formada por 10 masas puntuales. De esas 10 masas puntuales, cada una tiene masa M décimo y tiene ancho L décimo. Por lo tanto, yo puedo considerar que en realidad aquí tengo 10 masas puntuales localizadas en los centros de masa de cada uno de estos trocitos de regla que yo tomé. Entonces estoy dibujando unos puntitos que corresponderían a las masas puntuales que equivale a esta plaquita. Ahora, esta masa, voy a hacer un zoom aquí. Esta masa puntual que tiene masa M décimo, ¿a qué distancia está del eje? ¿Qué distancia hay aquí? Porque estoy considerando el centro masa de esta plaquita. ¿Qué distancia hay de este centro hasta el eje? L sobre 20. L sobre 20. Muy bien. ¿Y qué distancia hay de esta? Porque tengo que sacar de todas las masas. De esta masa al eje. ¿Cuánto hay? Sería L sobre 20 más L décimos, ¿no? L sobre 20 más L décimos. Y eso es 3L 20avos, ¿no? Corrobórenlo ustedes. ¿Y qué distancia hay de aquí a aquí, de la tercera masa? Serían 3L partido por 20 más L décimos, que es la distancia entre estos dos centros. Y eso me daría 5L partido en 20. Y la distancia de esta sería, bueno, si seguimos con esa lógica, sería 7L partido en 20. Y de la última sería, hasta aquí, 9L partido en 20. Ya ustedes después pueden corroborar eso sumándole a cada distancia L décimo. Y después, entonces, como tengo esta cuestión simétrica, para el otro lado tengo las mismas distancias, por lo tanto saco el momento de inercia de estas 5 y después lo multiplico por 2. Si yo hago eso, el momento de inercia me va a quedar m décimos, acuérdense que es m, la sumatoria de todo lo m por todo lo r cuadrado. Entonces sería la primera masa por la primera distancia que está a L partido en 20, todo eso al cuadrado. La segunda masa también vale lo mismo, pero este está a 3L partido en 20 y todo eso al cuadrado. La tercera, m décimo, está a 5L partido en 20 al cuadrado. La otra está a 7L partido en 20 al cuadrado y la quinta está a 9L partido en 20 y todo eso al cuadrado. Y ahí tengo las masas de la primera mitad. Por lo tanto, después todo eso lo multiplico por 2 para sacar la mitad derecha. O sea que nos queda m quintos. O sea que el momento de inercia va a ser m quintos por, al elevar al cuadrado nos va a quedar, y factorizo el tiro, L cuadrado partido en 400 más 9L cuadrado partido en 400 más 25L cuadrado partido en 400 más 49L cuadrado partido en 400 y más 81L cuadrado partido en 400. Y podría factorizar por el 400, ¿cierto? Y nos quedaría, y por el L cuadrado. Y nos queda 5 por 400, eso es 2000. No, sí, pues, 2000. 2000. Y acá nos queda L cuadrado más 9L cuadrado más 25L cuadrado más 49 más 81. ¿Cuánto da eso? Esa suma. Son 2000 por si acaso. 165. 165 L cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia de esa regla, de esa barra, respecto a su centro de masa, es 165 partido en 2000 ml cuadrado. Si yo quisiera dejar escrito esto como 1 partido por algo, entonces yo voy a decir 1 partido por ¿cuánto equivale eso? ¿A 1 partido por cuánto equivale eso? O si ustedes, más fácil, si ustedes dicen ya, ¿cuánto es? Yo no quiero dejarlo como fracción, lo quiero dejar como un número aquí nomás. Tendría que decir 165 dividido en 2000, ¿cierto? Eso me da 0,0825 ml cuadrado. Pero en realidad, yo insisto, quiero dejarlo como 1 partido por algo, por lo tanto es 1 partido en eso, ¿no? Me va a quedar 12,12. No sé si me siguen.
o sea, el momento de inercia de la barra cuando gira respecto a su centro de masa, con este cálculo, es decir, dividiendo esto en 12 barritas, me queda M1 partido en 12,12 ml cuadrado. ¿Ya? Ahora, si ¿alguna pregunta hasta ahí? Si yo hubiese dividido la regla, o la barra, o la varilla, lo que sea, en 20 partes, que hubiese tenido que hacer esta cuestión gigante, me hubiese dado, ustedes lo pueden hacer como ejercicio, 1 partido en 12,03 ml cuadrado. Y si lo hubiese dividido en 400 partes, o en más partes, este número se acerca más a 12. Por lo tanto, el momento de inercia, en realidad, tiende a ser, cuando yo lo divido en n partes, infinitas partes, es 1 partido por 12 ml cuadrado. ¿Cómo tengo que hacer yo para llegar a ese 1 partido por 12 exacto? Bueno, tendríamos que integrar, porque en el fondo eso es una sumatoria de infinitas cosas pequeñitas, es una integral. Nosotros no vamos a integrar porque en este curso no corresponde, pero en realidad la verdadera definición del momento de inercia es la integral de r cuadrado en dm. Si yo hago esto y aplico esta manera de resolverlo con este cálculo, llegamos al número 1/12 exacto. ¿Ya? Lo que yo hice fue hacerlo de manera discreta, es decir, dividiendo esto en 10 partes y llegamos al 1 partido en 12,12. Si lo divido en más, 1 partido en 12,03. Si lo divido en más partes, 1 partido en 12,004, por ejemplo, y así hasta que el número, el denominador tiende más a 12. ¿Sí? Y así yo podría deducir los momentos de inercia de diferentes cuerpos. Claro, la barra es la más fácil, pues por eso lo estoy haciendo aquí en clase, porque tampoco el objetivo de este curso, lamentablemente, que ustedes los deduzcan todos, ¿ya? Lo que pasa en este curso es básicamente que yo les doy los momentos de inercia. Ahí tenemos el momento de inercia, esto sale del libro Serway, fue un pantallazo. Ahí tenemos el momento de inercia de la barra, aquí tenemos de una esfera, es 2/5 de su masa por su radio al cuadrado, y si la esfera fuera hueca, sería 2/3 en vez de 2/5. Si yo tengo un aro o un cascarón cilíndrico, el momento de inercia respecto al centro de masa es m por r cuadrado. Si es un cilindro hueco pero con un grosor no despreciable, sería esta. Si tenemos un cilindro sólido o un disco, es un medio de m r cuadrado y una placa y así. ¿Sí? Entonces, en los problemas que nosotros vamos a ver, les vamos a dar el momento de inercia, aunque generalmente siempre se usan discos, cilindros, aros, la misma cuestión. Ahora, si yo uso el teorema de Steiner, sabiendo ahora que el momento de inercia de la barra es 1 partido en 12 ml cuadrado, y yo quiero saber cuál es el momento de inercia de la misma regla, pero que gira respecto a un extremo, entonces yo digo, bueno, voy a usar el teorema de los ejes paralelos, que dice que el momento de inercia respecto al centro masa más m por d cuadrado. Entonces esto yo ya sé que es un 12avo por ml cuadrado, la masa es m, la misma masa total, y la distancia entre el eje que pase por el centro masa y el eje que está en el borde, si es homogéneo, ¿cierto? Sería la mitad de su longitud. Y con eso llego a 1 partido por 12 ml cuadrado más un cuarto, ¿cierto? Porque está al cuadrado esto, ml cuadrado. Entonces, claro, mínimo como múltiplo ahí es 12, nos queda ml cuadrado arriba, y acá nos queda 3 ml cuadrado. O sea que llego aquí, esto es 4 doceavos ml cuadrado, o sea que el momento de inercia respecto a un eje que pase por el extremo sería 1/3. Ahí. 1/3 de ml cuadrado. Ahí, no sé qué dice ahí, pero esto me quedaría 1/3 de ml cuadrado. Para una barra que gira respecto a un extremo. Y es lo que aparece justamente aquí. ¿Ven? Dice barra larga delgada con eje de rotación a través de un extremo. 1/3 de ml cuadrado. ¿Dudas? Si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, que está compuesto de barra, esfera, qué sé yo, entonces yo puedo sumar todos los momentos de inercia para sacar el momento de inercia total, porque estos son escalares, los sumo nomás. Entonces eso es bastante cómodo, la verdad. Uy, no sé qué dice. Es bastante cómodo desde ese punto de vista. Pregunta hasta ahí, porque ahora vamos a entrar al problema final. Bueno, igual tengo un bonus. ¿Preguntas? El problema clave dice, lo repito, ya lo habíamos visto al principio. Al comenzar el movimiento de rotación, un ventilador que cuelga al techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular de 240 rpm. Nos dan la masa de cada aspa, que tiene 3 aspas, ¿cierto?
de 2,5 kg, 60 centímetros de largo, y nos piden la magnitud y la dirección de la aceleración angular durante la partida. Y después el momento de inercia y la energía cinética. Voy a ir entonces aquí al ladito. No sé por qué no puedo borrar esta cuestión. A ver, voy a cerrarla y lo voy a abrir de nuevo. Ya, ahí sí. Entonces les comparto. Ahí está el problema. Voy a sacar esto. Y resolvemos. Nos piden primero la rapidez, la aceleración angular. ¿Cómo calculamos la aceleración angular? Alfa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo calculamos la aceleración angular? Velocidad tangencial al cuadrado partido el radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio. No, eso es la aceleración centrífuga. Pero ¿cuál está pidiendo? La hora. La aceleración Tangencial. angular. Nos dice, no, dice, determina, dice, supón, el problema, estoy leyendo. Supón que la aceleración angular es constante, determina su magnitud y dirección. Entonces la aceleración angular es alfa. ¿Cómo se calculaba eso? ¿Se acuerdan? Lo vimos. ¿Les suena esto? Ahí está en rojo. Delta omega en delta t. Bueno, esa es la manera de determinar la aceleración angular, cuando es constante. Entonces tengo que saber la variación de la velocidad angular y el tiempo. Y nos dicen que esto comienza su movimiento. Por lo tanto, si comienza su movimiento, la rapidez angular inicial es 0. Y la rapidez a la que llega, la rapidez angular a la que llega son 240 RPM. Y RPM es lo mismo que revoluciones por minuto. Pero estas revoluciones por minuto no son unidades que estemos, no son unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional de la rapidez angular? ¿En qué se mide la rapidez angular? ¿Se acuerdan? Radianes segundo cuadrado. Radianes segundo al cuadrado sería aceleración angular. O sea, partido. Dividido. O sea, este tengo 240 RPM, son 240 revoluciones por minuto, y lo tenemos que pasar a radianes partido por segundo. Por lo tanto, voy a usar esta regla para transformar unidades, que pongo atravesado o cruzado, ¿cierto? La unidad que quiero sacar, y arriba la que ando buscando, que sería radian. Y sabemos que una revolución, ¿a cuántos radianes equivale? Una vuelta. 2pi. 2pi radianes. Y ahí saco la revolución. Y el minuto, si está abajo, lo dejo arriba y lo quiero pasar a segundo. Entonces, 1 minuto, 60 segundos, y se me van los minutos. Voy al chat que veo que están escribiendo. 2pi, correcto. Entonces sería 240 por 2pi partido en 60. ¿Cuánto es eso? Eso aproximadamente, o sea, bueno, 8pi. eso es 8pi radianes por segundo. Y lo voy a dejar con decimales, al tiro nomás. O sea, eso me dio 25,1. Multiplico por el pi de la calculadora, me da 25,1 radian por segundo. Esa es la rapidez que necesitamos, en esa unidad. Entonces ahora recién podemos usar esta ecuación de alfa. ¿Por qué? Porque sabemos que alfa es la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial partido en el intervalo de tiempo. Y la rapidez angular final tiene que ser 25,1. 25,1, esto es 0, estos son radianes por segundo, y me dicen que se demora 8 segundos, ¿eran 8 o 10? No, 10 segundos, 10 segundos.
10 segundos, por lo tanto nos queda que alfa, la aceleración angular, es de 2,51 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿en qué dirección iría? Porque nos pide la magnitud y la dirección, esa es la magnitud. Esto está girando en sentido, acá nos dicen que está girando en sentido antihorario. Si está girando en sentido antihorario, entonces está girando así. Así, ¿cierto? Para acá. No, puede ser horario, hay que ir para el lado. Está girando así. Por lo tanto, ¿para dónde va la...? Si está girando en esta dirección, así, ¿cierto? Para acá. Entonces, ¿hacia dónde va la velocidad angular? Es que ahí tengo una duda, no sé si hacia afuera o hacia abajo, porque dice que cuando se mira hacia arriba, eso Claro, no... claro, sí, ya, pero sí, pues si yo lo miro para arriba, esto sería, pero veámoslo en esta pantalla nomás, para que no nos compliquemos. Hacia afuera. Esto sería hacia afuera, así. ¿Pero va frenando o va acelerando? Acelerando. Va acelerando porque parte el reposo. Por lo tanto, si va acelerando, la aceleración angular ¿hacia dónde iría? Hacia afuera también. Hacia afuera, correcto. Tienen que tener la misma dirección. Pero como dice por ahí el Simón, si yo lo estoy mirando esto desde abajo y yo veo que está girando para allá, entonces en realidad eso iría hacia mí, en el fondo. Y si yo estoy de espalda en el piso y estoy mirando para arriba el ventilador, entonces esto iría hacia abajo, visto desde el piso. Entonces aquí tengo la magnitud y aquí tengo la dirección. ¿Se entiende? ¿Dudas de la letra A? Ya, en la letra B, No entiendo cómo se determinó la dirección de la velocidad angular. ya, porque mira, esto está girando en sentido antihorario, ¿ya? Así. Entonces yo le había mostrado en el cuaderno, había rayado unas cuestiones. Esto, voy a dejar de compartir pantalla. Esto. ¿Ustedes esto lo ven que está girando en sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, bacán, igual que yo. Entonces, si esto está girando así, en sentido antihorario, entonces yo uso la mano derecha, giro esto y me queda el pulgar para afuera, hacia afuera. ¿Ya? Por lo tanto, la rapidez angular iría así, con un puntito. Así lo determino, Josías. Y si esto está girando cada vez más rápido, entonces la aceleración angular tiene la misma dirección que la velocidad angular. Si frena, tienen direcciones opuestas. Si va cada vez más rápido, tienen la misma dirección. Por lo tanto, si la velocidad angular va hacia afuera y va cada vez más rápido, la aceleración angular también va a ir hacia afuera. No sé si se entiende, Josías. Sí, sí que no me acordaba cómo había determinado la dirección, pero ahora que me muestra eso me acuerdo. Ya. ¿Alguna otra pregunta de eso? Después en la letra B nos piden un modelo para calcular la inercia del ventilador respecto al eje y la energía cinética de rotación máxima. Entonces, ¿cómo calculamos la inercia? En el fondo yo tengo acá 3 barras. Las 3 aspas yo las puedo considerar como 3 barritas. Voy a tratar de dibujarlas lo más bonitas posible. Bueno, ya no funcionó. Ya, pero esas son las barras. Las consideramos como 3 barras homogéneas de largo L y masa M. Tenemos el largo de la masa. Entonces, si esto está girando, yo lo estoy viendo desde el piso, esto gira en sentido antihorario. Está girando así. Entonces, el momento de inercia va a ser el momento de inercia del ventilador, va a ser el momento de inercia de cada aspa. Pero como las aspas son iguales, entonces yo digo que es 3 veces el momento de inercia de cada aspa. Entonces el momento de inercia del ventilador va a ser igual a 3 por, y esta aspa es como, la consideramos como una barra. Y esa barra está girando, una de estas barras, esta por ejemplo, ¿está girando respecto al centro de masa o no?
¿Respecto a qué gira esto? Lo mismo Gira que respecto a un borde. giraría respecto a un borde, porque si girara con respecto al centro de masa, su centro de masa está aquí. Por lo tanto, estaría girando así. ¿Te fijas? Y este giraría así, este giraría así. Sería como esos helicópteros que tienen, o como un dron, no sé, creo que los drones tienen un sistema así. Que no es el caso. Entonces, en este caso, esto está girando respecto a un extremo. Ahí. Esto está girando respecto a un extremo, que es este extremo, por lo tanto esto gira así. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el momento de inercia respecto a un extremo? Bueno, nos vamos a la tablita, y respecto a un extremo es 1/3 de su masa por su longitud al cuadrado. Y como son las tres iguales y las tres están girando respecto a un extremo, entonces esto yo digo simplemente que es 1/3 de m por L cuadrado. Y se nos van los tres. Y la masa de cada aspa era de, ¿cuánto era? 2,5. Medio, ya, 2,5 kilogramos. Y la longitud era 60 centímetros, lo dejamos en metros y llegamos a que el momento de inercia del ventilador es eso. ¿Cuánto les da? 0,9. 0,9 ¿qué? La masa está en kilogramos por metro cuadrado. Ahí tenemos el momento de inercia del ventilador. Y listo. ¿Qué más nos piden? La energía cinética de rotación máxima. Entonces la energía cinética de rotación máxima va a ser cuando, acuérdense que la energía es esta ahora, cuando la inercia sea, bueno, la inercia no cambia, ¿cierto? Pero cuando omega sea máximo, o sea, y va a ser máximo cuando llegue a lo más rápido, que son las 240 RPM. O sea que esto va a ser 1/2 por 0,9 por omega máximo, que es 25,1. Pero todo eso al cuadrado. Y ahí sacamos la energía cinética rotacional. ¿Cuánto les da? 25.920. No creo que me equivoque. Ya, el resto. $283,5 creo. Sí. Yo también llegué a eso. 283,5 ¿qué? Sí. Joules. Muy bien. Y ese es el problema clave de hoy, chiquillos. ¿Dudas de eso? ¿Les parece complejo? Parece que es ¿No? más fácil, ¿no? Ahora, yo tengo un problema bonus que no sé si lo quieren hacer, que es una rueda de bicicleta con 8 rayos. Nos quedan 15 minutos. ¿Lo hacemos? Sí. Sí, por favor. Dice, tenemos una rueda de 8 rayos, cada uno de 30 centímetros de largo y una masa de 0,05 kilogramos. Y nos dan la masa del borde. O sea, en el fondo tenemos la masa de cada rayo y la masa, cada uno de los rayos, esto, y la masa del borde. Bueno, el borde, como sea. Y nos piden qué momento de inercia tiene la rueda con respecto a un eje que pasa por su centro y que es perpendicular al plano. O sea, un eje que está saliendo en el fondo así. Y esto está girando así, como una bicicleta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El momento de inercia de la rueda aquí yo la puedo considerar que está compuesta por un aro, que sería el borde, más el momento de inercia de los rayos, que son barras. Ahora, los rayos yo los puedo considerar de dos maneras. Yo puedo considerar que esto está compuesto por 8 rayos, que cada uno de un rayo son estos, o puedo considerar que también, y en este caso cada rayo, en el primer caso, de cada uno de los 8 rayos está girando respecto a un extremo, como en el caso de las aspas. Pero también puedo considerar que en realidad no son 8, sino que son, ¿a alguien se le ocurre? 4. Y son 4, por ejemplo, 4 así largos y que están girando respecto al centro de masa, que tendrían el doble de la masa que notan acá y el doble del largo que notan acá. Entonces yo lo voy a considerar como 4 porque ya hicimos uno con respecto al extremo. Ustedes después, si ustedes lo resuelven como 4 rayos o como 8, el resultado es el mismo. Ya yo lo voy a resolver con 4. Voy a tomarme un espacio. Y tenemos el momento de inercia del aro. Voy a ir a la tabla, aquí, y acá dice que tengo para un aro o un cascarón. Entonces esto es válido para un aro o para un cascarón cilíndrico, y es mr².
Entonces esto sería la masa del aro por R cuadrado. Y voy a considerar que son 4 barras. 4 barras que giran respecto a su centro de masa. Entonces tengo el momento de inercia de la rueda, va a ser igual a la masa del aro por el radio al cuadrado más 4 veces. Y el momento de inercia de la barra es, respecto a su centro de masa, E1 partido por 12 por la masa de cada barra por su largo al cuadrado. Y ahora reemplazamos los datos. La masa del aro me la daban. Dice, la masa del borde de la rueda es 1,4. Entonces esto es 1,4. Y el radio del aro es lo mismo que el largo de un rayo. Y cada rayo es de 0,3. Entonces 0,3 al cuadrado. Acá tengo, bueno, este 4 con ese 12 se me va y me queda 1 partido en 3 por la masa de una barra. Entonces si yo tengo una barra que está compuesta por 2 rayos, o sea, esto sería una barra. ¿Qué masa tiene eso? 0,1. 0,1. Muy bien. 0,1. ¿Y qué largo tendría? 0,6. 0,6. Entonces 0,6 al cuadrado. Y eso es todo. Ahora hay que meter los deditos en la calculadora nomás. Entonces, por ejemplo, para la rueda, solo el momento de inercia del borde del aro, ¿cuánto les da? Esto me da, dígame, 0,126. ya, 0,126. Y luego para los rayos tendríamos... ¿Cuánto les da? 0,02. 0,02 o 0,018, ¿no? Si uso todos los decimales. No, 12. Ah, espérate, dividir en Eiger, sí. 0,0 12. Sí. 0,6 al cuadrado. Y entonces ahora tengo que sumarle el anterior. Y llegamos a que el momento de inercia de toda la rueda es de 0,138 kilogramos por metro cuadrado. Y eso es todo. Entonces la gracia de este problema, que igual es simple, es que es una composición de más de un cuerpo. Entonces al final sumamos los otros momentos de inercia, ¿no? ¿Ya? Pero es la misma cosa. ¿Dudas de eso? Ya, para la próxima clase, que es la clase del martes, nos quedan estos problemas. Tenemos 5 problemas. Tenemos una rueda, que es una rápida angular constante omega, en torno a un eje, nos piden 2 puntos, A y B, y nos piden comparar las magnitudes de la rapidez, la aceleración tangencial y la aceleración radial. Después lo mismo, pero con aceleración angular. Después tenemos estas varillas que están conectadas de esta forma y nos piden el momento de inercia respecto a un eje perpendicular y que pasa por el pivote. Después tenemos esta varilla de aquí y nos pide la rapidez angular de la varilla en el momento en que pasa por la posición vertical, es decir, cuando está pasando por acá abajo. Y usar energía, un modelo energético, para calcular el momento de inercia respecto a su extremo Q. Y después tenemos, aquí ya lo vamos a mezclar con energía, ¿ya? Y con conservación de la energía, de hecho. Tenemos una esfera maciza que se suelta del reposo y llega abajo y nos piden la rapidez del centro de masa de la pelota cuando llega al piso, a la parte más baja. ¿Ya? Esos son los 5 problemas que vamos a resolver el martes. ¿Comentarios, dudas de esto? No, entonces ya dejo la grabación aquí.